Aquí estamos en la espada de Damocles, hoy hablando acerca de un tema bastante complejo, que es el tema de las falacias argumentativas. Y si recién se suma al programa dirá falacias argumentativas, no podrían hablar de otra cosa. Bueno, es un tema que, como dije al principio, hace un tiempo largo que quería plantear. No sé si estoy del todo capacitado para hacerlo, pero pienso que aún hasta el punto que pueda llegar a transmitirlo resulta importante e interesante para que cada uno de los oyentes pueda descubrir qué falacias utiliza o qué falacias son las que se suelen utilizar para con ellos, o sea, para con cada uno. Y de esa manera desarticular y descreer un poco de algunas afirmaciones en las que a veces caemos demasiado gratuitamente. La siguiente falacia se llama ad ignorantiam o argumento dirigido a la ignorancia. Es una falacia lógica la cual afirma que una premisa es verdadera solo porque no ha sido probada como falsa, o que la premisa es falsa, por el contrario, porque no ha sido probada como verdadera. Esto es una falacia porque la veracidad o falsedad de cualquier afirmación es independiente de nuestro conocimiento. Si bien es cierto, sin conocimiento o prueba no se puede ejecutar ninguna acción sin riesgo. Es decir, esta falacia produce que si uno, subjetivamente o debido a nuestro propio conocimiento, encuentra una premisa creíble o poco probable, increíble o poco probable, la premisa puede ser asumida como no verdadera, o alternativamente que otra premisa más conocida o preferida, pero no probada, es la verdadera o la más probable. Es decir, por ejemplo, supóngase, yo digo, Dios existe, y la razón para que se me crea de lo que estoy afirmando es que no hay ninguna prueba en absoluto, ni nunca la hubo, de que Dios no exista. Es decir, lo que está afirmando Filemón ahí es que Dios existe porque nadie todavía ha podido demostrar que no. De la misma manera yo puedo decir, los extraterrestres existen porque nadie demostró todavía que los extraterrestres no existen. O por ejemplo, el Reiki cura porque nadie ha podido demostrar que no lo hace. Y así podríamos seguir y decir cualquier cosa. Eh, entonces, el no poder demostrar que no, no quiere decir que sí. Simplemente quiere decir que no se pudo demostrar que no, nada más. Es decir, demostrar que los extraterrestres no existen no implica su existencia. Entonces, en muchos casos caemos en creer en cosas simplemente porque no podemos demostrar que no funcionan. De la misma manera yo podría decir, eh, darse un martillazo en la cabeza cura la jaqueca o el dolor de cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque no se ha podido demostrar que no. Entonces, mientras no se demuestre que no, significa que sí. Es ridículo. Pero piense que en muchos casos aceptamos cosas por el estilo. Qué sé yo, hay armas de destrucción masiva en Irak. ¿Cómo lo sabes? Y bueno, porque todavía no se demostró que no. Bueno, que no se haya demostrado que no, no quiere decir que las haya. De hecho, fíjese que después, cuando fue a Estados Unidos, finalmente aceptó que no había armas de destrucción masiva. Entonces, nosotros a priori solemos aceptar algo simplemente porque no tenemos ninguna prueba de que no sea así. Luego está la falacia del efecto dominó o pendiente deslizante. Es un tipo de falacia lógica que argumenta que si se realiza un determinado movimiento o acción en una determinada dirección, esta generará una cascada de eventos uno tras otros en la misma dirección. Esta es muy común en la política, donde un político hace afirmaciones como la que hice hace un ratito, que dice, si no me votan a mí, algo que está pasando actualmente en España, ¿no? Con el surgimiento del partido político Podemos, por ejemplo, ¿no? Que tiene una inclinación de izquierdas y que muchos lo relacionan con Venezuela y da mucho temor a que justamente este partido político pueda tomar iniciativas que no son las más esperadas por algunos. Entonces, los conservadores, en este caso en España, suelen decir que si votan a Podemos, van a venir los soviets, es decir, se va a repetir el fenómeno de la Unión Soviética, que va a haber toque de queda y la gente no va a poder salir a la calle, es decir, que vamos a regresar prácticamente a la edad de piedra. Entonces, esa es la afirmación
de la falacia del efecto dominó o pendiente deslizante. Es aterrorizar a las personas y decir, si usted hace esto, por una cuestión de rebote, se va a ir produciendo no solo aquello, sino aquello más, y lo de más allá, y lo de más allá, y cuando querramos acordar, el mundo se va a destruir. Y usted pregunta, ¿todo por votar a un partido político? Sí, dice el que emite la falacia. También escuché un ejemplo que decía una persona que si se quitaban los crucifijos por este intento de quitar símbolos religiosos de las escuelas, que si se quitaba un crucifijo, en poco tiempo se quitarían también las iglesias, los cementerios, la gente no los visitaría más, se quemarían libros, se quitaría el arte y bueno, si uno lo lleva al extremo, directamente se extinguiría la humanidad. Todo por un crucifijo. Es decir, es asustar con algo pequeño, como quien dice al adolescente, ni se te ocurra fumar, no sé, un cigarrillo de marihuana, porque si la primera vez que fumes el cigarrillo estás condenado. Ya a partir de ese momento viene otro y después cocaína, y después cuando quieras acordar heroína, y después te morís de sobredosis. Es decir, no, mucha gente ha fumado un cigarrillo de marihuana y no ha pasado nada. Muchos otros han continuado y se han convertido en adictos a toda clase de drogas. Sí, mucha gente se compra un cuchillo y uno lo usa para cortar comida y otro lo utiliza para asesinar gente. No todos los que compran un cuchillo, tarde o temprano por un efecto dominó, acaban siendo asesinos seriales. Entonces el efecto dominó es simplemente una exageración de los resultados posibles de manera de asustar a una persona, al interlocutor, para que no inicie cierta cosa. Entonces como sabemos que ese interlocutor puede querer, no sé, hacer algo que no nos conviene y no queremos que lo haga, lo asustamos y le decimos que todo aquel que hace eso, bueno, indefectiblemente después hace aquello y después lo de más allá y después le pasa tal cosa y tal otra, y cuando quiere acordar, una hecatombe. Y de esa manera el interlocutor muchas veces se amedrenta y decide no hacerlo. Otra falacia, por ejemplo, es recurrir a las emociones. También se llama dirigido a las emociones. En esta falacia el locutor trata de manipular las emociones del receptor más que usar argumentos válidos, para demostrar la validez o invalidez de los argumentos del contrario. Dentro de esta falacia se encuentran otras, como recurrir a las consecuencias, recurrir al miedo, recurrir a la culpa, recurrir al ridículo, o el recurso al victimismo y demás falacias en las que las emociones o estados subjetivos de uno o varios individuos se usan como argumento para demostrar la veracidad o la falsedad de una aseveración. Es decir, en lugar de cuando alguien dice algo, por ejemplo, vengo yo y le digo a otro, ¿sabe qué? Me parece que está siendo un poco rudo. Y el tipo entonces, como no quiere afrontar un argumento como el que le estoy planteando, porque no tiene ganas de ponerse a explicar nada, dice, ah, pero así que somos tiranos, ¿no? Me venís a atacar directamente a mí. ¿Qué te pasa conmigo a vos? ¿Yo te caigo mal? ¿Eh? ¿Te molesto por algo? Porque últimamente te estoy notando un poquito hostil, ¿eh? Es decir, ¿se dio cuenta? En lugar de decir, ah, sí, me estás notando un poco rudo, ¿y en qué? ¿En qué lo notás? A ver, ayúdame a discernir qué es lo que te puede molestar de mí. No. El tipo lo que hace es inmediatamente ponerse en posición de víctima, que ese es el recurso del victimismo, y atacar al interlocutor acusándolo, o sea, le crea una respuesta emocional, lo pone mal, lo acusa de fascista, de tirano, ¿no? O por ejemplo recurrir al ridículo. Fíjese, yo le digo a alguien, fulanito, me parece que últimamente no me estás tratando muy bien. Ah, miren todos, acá el sensible, dice que no lo estoy tratando bien, pobrecito. Vamos a darle una caricia y un abrazo todos juntos. Es decir, de nuevo, en lugar de intentar entender qué está pasando, o
O sea, yo le estoy emitiendo un mensaje a mi interlocutor, en lugar del interlocutor entender lo que le digo y tratar de buscar una respuesta, una solución inclusive, lo que hace es recurrir al ridículo y me ridiculiza delante de otros, como una manera de cortar el argumento, o bien recurrir a la culpa. Fíjese, yo le digo, fulanito, a mí me parece que no estás trabajando como deberías, estás como trabajando a media máquina. Ah, ¿y vos no te planteaste que últimamente estás siendo un poquito despreciativo conmigo? Porque vos fíjate que Dios en la Biblia no dice que hay que ser así, dice que hay que ser bueno. Y vos últimamente yo te pedí ayuda y no me ayudaste. ¿Eh? ¿Qué te crees que va a decir Dios cuando sepa eso? Está apelando a la culpa. Como no quiere de nuevo discutir ese argumento, no quiere decir, ah, sí, así que estoy trabajando a media máquina, sí, la verdad puede ser, porque estoy muy cansado últimamente. No, no quiere entrar en eso. Entonces recurre a la culpa y me hace sentir mal a mí por cualquier cosa. Y de esa manera desvía el argumento hacia otro lado y evita que se toquen temas que él no quiere que se toquen. Entonces también está el recurrir al miedo, como dijimos, ad baculum o ad terrorum. Yo le digo a alguien, a un compañero, por ejemplo, Juancito, me gustaría que me ayudes un poco más porque estoy cargado de trabajo. Al final vos estás ahí jugando los videojuegos en la pantalla del ordenador y yo estoy acá con toda esta pila de papeles. ¿No querés darme una mano? Así que querés que te dé una mano. Muy bien. Y vos el otro día que estabas ahí, cuando sabés perfectamente que no podés, hablando con tu novia por el chat, en el ordenador, acá en el lugar de trabajo, ¿querés que hablemos de eso? Es decir, generó un argumento ad terrorum. No le dijo, si fuera argumentum ad baculum, le hubiera dicho, eh, ¿querés que te ayude? Escúchame, no te voy a ayudar, porque si yo quiero voy y les cuento a los jefes que vos te andás ahí, que estás chateando con tu novia y mandándote besitos y te despiden, ¿me entendés? Eso sería ad baculum, es decir, lo amenazaría con una acción que le causaría un daño y se lo está diciendo. Pero ad terrorum es el anterior, es el que le dice, el otro día estabas chateando, ¿eh? No sé si todavía querés que te ayude. Es decir, le está diciendo, yo sé que chateaste y sé que puedo hacer, o sea, puedo mandarte al frente, puedo denunciarte, pero no se lo dice directamente porque justamente es el argumento ad terrorum, ¿no? Porque no quiere ser directo, quiere ser como sutil, pero resulta ser mucho más aterrador que el argumento ad baculum, porque el argumento ad baculum es como que el otro se pronuncia, pero el ad terrorum uno es como que no sabe realmente de qué es capaz el otro y da mucho miedo. Entonces esto entra dentro de este argumento de recurrir a las emociones. Entonces usted discute con alguien, discutir en el buen sentido, es decir, plantea argumentos, y el otro en vez de charlar con usted, debatir la cuestión, se centra en las emociones, ya sea que lo ponga en ridículo, ya sea que apele a que usted se sienta culpable, apele a amenazarlo, apele a asustarlo, a lo que fuera, pero siempre toca sus emociones, en lugar de centrarse a través del razonamiento, de datos, de sustentar, de defender un punto de vista, de dialogar, de buscar soluciones, no. Entonces, esa es la diferencia entre una falacia y una argumentación lógica. Una argumentación lógica busca, si hay un planteamiento de, mira, estás trabajando poco, la respuesta del otro, si es lógica, sería un argumento coherente, sería, sí, y contame, ¿en qué te parece que estoy trabajando poco? ¿O cómo te parece que debería conducirme? O sí, es verdad, estoy trabajando poco porque estoy muy deprimido porque, no sé, me dejó mi novia. Es decir, eso es escuchar los datos y responder en función de esos datos.
En cambio, cuando la respuesta ya no tiene nada que ver con los datos y lo que busca es eludir o atacar al interlocutor para evitar el problema, bueno, ahí ya estamos hablando de una falacia. Recurrir al ridículo, bueno, eso ya lo dijimos. Esta falacia se parece a la falacia de recurrir a las emociones porque se presentan los argumentos del oponente de forma que parezcan ridículos o irrisorios. Con frecuencia esta falacia es una extensión de un intento por crear una falacia de hombre de paja del argumento actual. Por ejemplo, alguien dice, si la teoría de la evolución fuera cierta, sería decir que tu abuelo es un gorila. O por ejemplo, deberían subir el precio de las balas. Claro, al irte de casa, ¿te imaginas pedir un crédito para comprarlas? Es decir, es un argumento, el de recurrir al ridículo, no es solamente el que dijimos antes de poner en ridículo al interlocutor de manera de no afrontar el argumento, sino desestimar, mofarse del argumento. Por ejemplo, alguien dice, qué calor que hace, deberían, no sé, encender el aire acondicionado. Y la respuesta, en vez de decir sí, la verdad que sí, porque yo también siento mucho calor, o no, me parece que no, porque se gastaría mucho dinero, decir, por ejemplo, y sí, vamos a prender el aire acondicionado y vamos a estar todos como pingüinos acá adentro. Nos va a caer el hielo de la nariz, unas estalactitas. Es decir, con la broma se ridiculiza el argumento. Entonces se lo desestima, algo que parecía serio, ¿no? Pasa a ser algo superficial ante los ojos de otros interlocutores que estén presentes. Supongamos un político le dice a otro, usted es un ladrón, es un corrupto y debería salir del gobierno. Y supónganse que el otro político le dice, no sé, algo así. Sí, bueno, a ver, ¿dónde hay un político que no haya hecho nada? ¿Que somos todos santos acá? Y con eso, el que está escuchando ese diálogo, ese intercambio, empieza a pensar que, bueno, claro, sí, ¿dónde va a haber un político que sea verdaderamente coherente? O todos los seres humanos somos falibles, es verdad, porque contó casi un chiste de eso, lo ridiculizó. Entonces recurrir al ridículo es una forma de desestimar un argumento serio. Tiene que ver muchas veces con un sentimiento de parte del interlocutor de inseguridad, de no querer afrontar un juicio serio y reflexionar con el otro. Entonces corta el hielo, por así decirlo, de la seriedad de lo que se está planteando con un chiste. Pero ese chiste, al apelar al ridículo, normalmente ridiculizando lo que se afirmó, hace perder la profundidad de lo que se estaba diciendo y ya después quizá el tema ni se retoma. Luego está el argumentum ad populum, que significa dirigido a las personas, o dirigido al número de personas, o dirigido a la mayoría, o tiranía de la mayoría. Es un argumento falaz que concluye que una proposición debe ser verdadera porque muchas personas lo creen así. Este es argumento del pueblo, es decir, usted dice, por ejemplo, a ver, todos toman esta bebida gaseosa, la toma todo el país. Se hizo un estudio y en todas las provincias de este país se toma esta bebida gaseosa. Esto demuestra que nuestra bebida es la bebida líder y que no tiene competencia. Es superior a todas porque todo el país la bebe. ¿Qué le parece? ¿No le suena? Es decir, cuando todos votaron a cierto partido, o cuando todos compran y consumen cierto producto, o cuando todos creen en el Islam o en el cristianismo o en el budismo, eso no lo hace verdadero, simplemente lo hace popular. Entonces puede haber un cantante que sea popular y que lo siga mucha gente y compre sus discos, pero su música que sea una porquería, por ejemplo, ¿no? No necesariamente es buena por eso esa música, simplemente es popular. Entonces se apela a ese sentimiento borreguil que tenemos de masa, de grupo, y de pensar que si todos votan algo, debe ser mejor. Entonces esa es la idea muchas veces de la votación democrática, donde porque muchos
que era lo que se preocupaba Platón en su momento, que decía, ¿qué pasa si dentro de los que tienen que votar, supongamos que sean 10 tipos, 7 son unos perejiles, por ejemplo? Y lo que votan, lo votan desde su completa ignorancia. Y bueno, sí, la votación de eso que están votando va a ser muy popular, o sea, va a tener mucha adherencia de esos senadores, pero eso no quiere decir que sea buena la cosa que se votó. Que los 3 que no votaron eso estén equivocados. No, simplemente es más popular. Entonces puede ser, no sé, dentro de un sistema político puede ser popular, no sé, armarse e invadir al pueblo vecino o al país vecino, y eso no necesariamente tiene que ser bueno. O sea, no porque todos o casi todos hayan querido algo, sea mejor. Muchas veces depende eso de la propaganda. Si a usted lo convencen de que beba la gaseosa tal, y usted la bebe, no por eso la gaseosa pasa a ser buena. En realidad, que le digan que, no, no sé, es el producto más consumido por, no sé, los jugadores de fútbol. Y usted dice, oh, mira, lo consumen los jugadores de fútbol. Todos los jugadores, muchos jugadores lo están consumiendo. ¿Cómo no lo voy a consumir yo? Ese es el argumentum ad populum. Sepa usted que la próxima vez que le digan que mucha gente hace algo, no necesariamente eso implica que sea mejor. Una vez alguien me planteó la superioridad del cristianismo por sobre otras religiones y me dijeron, para sustentarlo, que era la religión que más adherentes tenía en el mundo. Por lo tanto, debía ser buena. ¿Qué sé yo? El hecho de que mucha gente, no sé, crea en ciertas cosas no las hace verdaderas, solo las hace populares. Luego está el argumentum ad nauseam. Como usted se imaginará, tiene que ver con las náuseas, ¿no? Es decir, es un tipo de falacia dirigida a las emociones, en el que las personas creen que una afirmación es más probable de ser cierta o más probable de ser aceptada como verdad cuanto más veces ha sido oída. Esta falacia está dirigida a las emociones porque el hastío o ad nauseam que se genera subjetivamente en cada persona por la repetición de la afirmación es tal que puede hacer cambiar el concepto de esta sin llegar a escuchar ningún argumento válido. O sea, yo le digo a usted, por ejemplo, mañana va a llover. Y usted sabe que yo tengo que sustentar esto, no puedo decirle mañana va a llover porque a mí se me ocurre. Entonces yo sé a su vez que si se lo repito muchas veces, usted lo va a terminar aceptando. No porque entienda que yo lo sustenté, sino porque lo saturo. Llega un punto que usted, con tal de no oírme más, ¿no? Con tal de no, por empezar, de no soportarme más, y por otro lado, por pensar que si yo estoy afirmando algo tan repetida y categóricamente, algo de raíz, de razón debe haber, porque si no yo no me tomaría el trabajo de repetirlo. Entonces viene el tipo que dice, ¿por qué existen los extraterrestres? ¿No? Los extraterrestres existen porque son verdad y mucha gente los vio y los extraterrestres están ahí y están ahí los extraterrestres. Los extraterrestres son una realidad y en cualquier momento vienen, porque están ahí, los vemos siempre, ahí están los extraterrestres. Porque los extraterrestres son un hecho, ¿eh? Es decir, cuando alguien repite mucho y mucho y mucho, usted no solo se cansa y finalmente lo acepta, porque acuérdese que, como decía el agente de propaganda de Hitler, que decía que una verdad repetida a suficiente cantidad de veces, una mentira, perdón, se transforma en una verdad, simplemente porque esa es la base de la propaganda. Cuando a usted le dicen que con tal dentífrico o pasta dental los dientes se le van a poner blancos a la primera cepillada y usted ya lo usó 40 veces y no pasó nada, pero se lo siguen diciendo y se lo siguen diciendo y usted enciende el televisor y ahí está, y después viene la propaganda del programa que usted está viendo y ahí está otra vez, y enciende la radio y ahí está otra vez. Bueno, usted finalmente dice, bueno, si lo dice tantas veces y gastaron tanta plata en hacer la campaña, debe ser que funciona. Será que no me funciona a mí, pero funcionar debe funcionar. Entonces, ese es el argumento ad nauseam, es decir, hasta agotar. Entonces muchas veces cuando alguien quiere convencer a otro, a veces en la pareja inclusive, te quiere convencer a su pareja de que, no sé, de que es mejor ir de viaje a tal lugar que al otro.
y vamos a tal lugar, porque tal lugar es mejor, porque este lugar es el mejor, porque yo ya averigüé este lugar y mis amigos fueron también, este lugar es buenísimo, porque mirá qué bueno que está. El otro, por evitar que usted siga con esa especie de taladro mental, y por otro lado, por pensar, si está tan entusiasmado, por algo será, finalmente lo empieza a mirar con otros ojos y acaba yendo de viaje ahí. También está el argumentum ad verecundiam, o apelar a la autoridad, o argumento dirigido a la autoridad. Esta falacia lógica consiste en basar la veracidad o falsedad de una afirmación en la autoridad, fama, prestigio, conocimiento o posición de la persona que la realiza. Esta es muy clásica. Usted habrá visto las publicidades, por ejemplo, de algún producto, el que fuera. Y resulta que esa publicidad no es como en el caso de Ad Populum, donde le dicen que la consume todo el mundo, sino que aparece un actor, no sé, Antonio Banderas aparece ahí, y dice, porque yo, no sé, me peino con peines Robertino, el mejor peine que hay. Entonces usted piensa, si Antonio Banderas se peina con peine Robertino, tiene que ser bueno, porque por algo se peina Antonio Banderas, que es Antonio Banderas, no es cualquiera. Lo que usted no se puso a pensar es que Antonio Banderas puede saber mucho de actuación, ¿no? Que es lo suyo, pero no de peines. Entonces, a veces confundimos eso y la publicidad lo aprovecha. Entonces uno dice, bueno, si lo hace fulano, si lo dice fulano, debe ser verdad. Simplemente porque fulano es conocido, es como una autoridad en el tema, es una autoridad no en ese tema, en otro, pero es una autoridad en general. Entonces uno dice, bueno, si Maradona dice que, qué sé yo, andar en el coche tal es mejor que andar en el coche cual, me parece que es mejor ese coche, porque lo dice Maradona. Entonces solemos respetar a la autoridad, y así nos pasa que cuando se hacen publicidades de productos a veces farmacéuticos, normalmente el que aparece en pantalla suele ser un tipo con una bata blanca, y si usted lo quiere rematar más, con un estetoscopio colgado al cuello, ¿no? Y con unas canas, tiene que tener canas, porque si el tipo es muy jovencito no vale. Tiene que tener unas canas, el estetoscopio colgado al cuello y una bata blanca. Con lo cual uno piensa enseguida, este tipo es médico. Y a partir de ahí le cree todo lo que diga. Porque es el argumentum ad verecundiam. O sea, todo lo que diga un médico acerca de materias farmacéuticas es verdad. Eso es una falacia. Un médico, por empezar, puede tener miles de especializaciones diferentes. Puede ser ese médico, no sé, ginecólogo, y estar hablando de un producto para el hígado. Y usted dice, es médico. Pero bueno, pero es un médico de otra rama, no tiene nada que ver con el hígado, no sabe nada, o de oncología, no sabe. Sin embargo, usted le ve la bata blanca, el estetoscopio y las canas y ya le cree. Entonces, solemos, en el argumentum ad verecundiam, que es el apelar a la autoridad, creer a aquel que nos parece que es una autoridad, aunque sea autoridad en otra cosa. Y de la misma manera, en una conversación uno puede decir, no sé, ¿qué le puedo decir? A ver, el programa de la espada de Damocles es una porquería.